¿Cuál fue el primer escritor de la humanidad? Junto con darles la bienvenida a este nuevo capítulo, en el capítulo de hoy estaremos hablando de los orígenes de la profesión de escritor. Distingámoslo de escriba, que es algo muy diferente y que explicaré durante el video. Hablemos de creador, de ese escritor que crea, que no es solamente alguien que transcribe lo que otros dicen o tratan de representar tal cual la realidad, sino que viene a crear textos propios. Quédate hasta el final de este video y aprende conmigo algunos datos curiosos sobre el origen de la literatura. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Araneda Condesa, soy una escritora de Chile. Tengo varios libros publicados, actualmente tengo 10 libros publicados. El más reciente fue el Manual del Escritor, que se lanzó recientemente en diciembre de 2022. Si quieren adquirir cualquiera de mis libros, voy a dejar un enlace para que puedan adquirirlo en la caja de descripciones. Además, recuerden que me pueden seguir como la Condesa de los Libros en Spotify, donde subo audiolibros gratuitos, en TikTok y en Instagram. En Instagram pueden encontrar todo mi proceso creativo. Además, actualmente estoy haciendo un concurso de literatura en el que todos pueden participar y en el cual se encuentra una serie de premios, entre ellos participar de una antología, entre otros premios. Para más información, síganme en Instagram también como la Condesa de los Libros. Para desarrollar de mejor forma el contenido que pretendo exponer en este capítulo, lo he dividido en secciones. Primero hablaremos del contexto histórico, la definición de qué es ser escritor y, lo más importante, identificar al primer escritor de la literatura, la primera persona en la humanidad que creó un texto literario. Y en torno a él haremos algunas reflexiones en torno a la mujer y a la literatura. Los orígenes de la literatura tienen un lugar físico y temporal determinado. Esto es 3 milenios antes de Cristo, en particular en Mesopotamia. Pensemos en Mesopotamia como la cuna de la civilización, la tierra de los sumerios, los asirios y los acadios. O haciendo referencia a la etimología de la palabra Mesopotamia, que vendría a significar algo así como tierra entre ríos. Recordemos que Mesopotamia se ubicaba entre el río Tigris y Éufrates. Pero para los propósitos de este capítulo en particular nos vamos a situar en un periodo específico de la Mesopotamia, particular cuando empieza este imperio acadio, dirigido bajo el emperador Sargón, quien vivió entre los años 2270 a.C. y 2215 a.C. Recordemos que el emperador Sargón fue el primero que logró unir el norte y el sur de Mesopotamia, nombrando a su ciudad, Acadia, una de las ciudades más grandes de todo el mundo, como la capital de Mesopotamia, y dejando de lado la cultura y el idioma sumerio para darle una situación de prominencia a la cultura acadia. Por eso se dice que sería el creador del imperio acadio. Además, su descendencia gobernó Mesopotamia durante más de un siglo y medio. Además, para dejar este contexto histórico un poco más completo, es necesario hacer referencia a la leyenda sumeria que hacía referencia al emperador Sargón, donde contaban que Sargón había sido una especie de favorecido por la diosa Inanna, la diosa del amor, que lo había favorecido para usurpar el trono. Recordemos que él había llegado como copero al antiguo rey de Sumeria, Ursababa, el rey de Kit, quien a través de estos presagios y la ayuda de la diosa pudo finalmente usurpar el trono y transformarse en el emperador. Y esta relación y conexión con la diosa Inanna tiene o sienta un precedente importante para su descendencia y para este capítulo en particular que habla sobre los orígenes de la literatura. Como se había mencionado previamente, Mesopotamia viene a significar tierra entre ríos y viene a hacer referencia a la ubicación geográfica de esta civilización entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero si hoy en día quisiéramos ubicar en el mapa, en el globo terráqueo, Mesopotamia, tendríamos que entender que se ubica en los territorios correspondientes a Turquía, Irak y Siria. Dentro de estas tierras se creó el Código de Hammurabi, se creó el mito de Gilgamesh, y se sitúan muchos de los episodios bíblicos como el Gran Diluvio. Habiendo establecido este contexto histórico en el que se sitúa el primer escritor de la humanidad, ahora queda develar la diferencia entre el escritor y un escriba, que era lo que existía en esta época. Pensemos que los escribas eran una profesión que se entendía que solamente pertenecía a los hombres, así que el que una mujer fuera escriba ya era un mérito bastante grande.
Ser escriba se entendía como escribir o redactar lo que otros ordenaban o decían. No existe propiamente una profesión del escritor en esta época, ya que por escritor debemos entender a alguien que crea sus textos, sus propios textos, sus propias ideas, son textos propios. En otras palabras, en las palabras de Borges, el escritor vendría a ser quien crea una extensión de su memoria o de su imaginación. Es algo único e irrepetible. El emperador Sargón, del que hablábamos previamente, tenía una hija llamada Eneduana, quien tenía el estatus de princesa y además el estatus de ser la sacerdotisa del templo Ur, destinado a la adoración de la deidad lunar Inanna, que es la diosa del amor. Aquí hacemos una conexión parte con esta leyenda sumeria que nos hablaba del emperador Sargón y cómo éste se hizo con el poder y llegar a ser el emperador de Mesopotamia, y cómo está conectado con la vida de su hija Eneduana. Eneduana escribió una serie de obras que forman parte importante de la historia de Mesopotamia. Una serie de obras que no eran simplemente unas obras de adoración, sino que eran textos propios. En estos textos se podían identificar una serie de elementos innovadores para la época. Por ejemplo, incorporar elementos autobiográficos, un carácter personal y reflexivo en la narración de estos textos, construyéndose como textos propios. En otras palabras, estamos hablando de la invención del primer texto literario en la historia de la humanidad. Así, el primer texto literario fue escrito en cuneiforme, en tablillas de arcilla, con un estileto de forma triangular, con el cual se imprimían caracteres y después esas tablillas se horneaban, para preservar las obras escritas. Dentro de las principales obras que se encuentran en el legado literario de Eneduana se encuentra el mito de Inanna y Enki o Elbit, los himnos del templo, colección de 42 himnos a la diosa Inanna, esto es la diosa del amor, Exaltación de Inanna es uno de los más recordados, Himno a Inanna, entre otros muchos. Pero recordemos que todos estos textos, que si bien tienen carácter religioso, tienen otras características mucho más profundas que los hacen destacar por su especial creatividad, reflexiones e incluso observaciones científicas tempranas. Así destaca Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días. Eneduana vivió en el reino donde se inventó la escritura, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras. En este extracto se sitúa a la princesa Eneduana en Irak en particular porque recordemos que ella era sacerdotisa del templo Ur de la deidad lunar Inanna, que se encuentra ubicado actualmente en el sur de Irak. Una curiosidad no menor sobre esta escritora y razón por la cual se sabe tan poco de ella o se conversa tan poco es porque la historia la ha desconocido. Esto es en primer lugar porque sus obras se dieron a conocer fuera de Mesopotamia hacia el mundo recién en 1800 a.C. y habiendo tanta distancia entre el tiempo de creación y el tiempo en que fueron realmente conocidas estas obras, se empezó a discutir si estas obras realmente eran textos propios, únicos y que eran pertenecientes a Eneduana. Se creó y se especuló mucho sobre estas posibilidades. No fue sino hasta 1927 en que el arqueólogo británico Charles Leonard encontró una serie de instrumentos y evidencias que sirvieron para ratificar y confirmar la pertenencia y la autoría de Eneduana sobre estas obras literarias, confirmando el estatus social y espiritual de la princesa, así como su derecho de autoría sobre cada una de estas obras. Entre los objetos que encontró se destaca el disco de Eneduana, en el cual se deja ver su situación de poder, su estatus social y religioso y su situación intelectual, entre otros elementos que permitieron a los estudiosos determinar con certeza que ella fue la primera escritora de la humanidad. Hoy en día se le reconoce a la princesa Eneduana recordando especialmente sus observaciones científicas tempranas, su especial creatividad y sus profundas reflexiones que había en cada una de estas obras, construyendo no solamente un origen, sino un aporte para toda la humanidad, además de recopilar parte importante de la historia de Mesopotamia, y con Mesopotamia, la cuna de la civilización. En palabras de la BBC, se la reconoce como la primera persona en la historia de la humanidad en crear una obra literaria propia. Una reflexión que quiero dejar al terminar este capítulo es pensar en esto. Si la historia de la literatura tiene sus orígenes
en una mujer. ¿Por qué la historia de la literatura le dio la espalda a las mujeres durante tanto tiempo? Pensemos la época en que las mujeres eran relegadas de cualquier tipo de actividad intelectual, incluyendo la actividad literaria, viéndose obligada a la mujer a publicar con seudónimos masculinos o en anonimato. Es bastante contradictorio con los mismos orígenes de la literatura en sí misma. La pregunta que quiero dejar aquí es, ¿por qué si la literatura nace de la mano de una mujer, en su evolución y desarrollo se distancia y aleja de la misma? Gracias por llegar hasta el final del video. Si el contenido que viste te gustó, por favor, déjamelo saber en los comentarios.